Bienvenidos a Misterios Macabros. Recuerdo claramente la noche en que decidimos desafiar el misterio de la Casa de los Espejos. Éramos un grupo de jóvenes audaces, impulsados por la curiosidad y la valentía temeraria que solo la juventud puede otorgar. Aquella noche oscura y neblinosa, cuando las sombras parecían cobrar vida y susurros inquietantes se mezclaban con el viento, nos aventuramos hacia lo desconocido. Mi nombre es Lucas, y fui uno de los jóvenes que decidió enfrentarse al legendario enigma de la Casa de los Espejos. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza cuando nos acercamos a la imponente mansión, sus siluetas oscuras recortadas contra el cielo nocturno. La casa parecía aguardar en silencio, como si fuera consciente de nuestra presencia y ansiosa por revelar sus secretos más oscuros. A nuestro alrededor, el aire vibraba con una energía ominosa, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando cruzamos el umbral de la entrada. La mansión estaba envuelta en una penumbra espesa, y el susurro de las sombras parecía invitarnos a adentrarnos en su interior. Mis amigos y yo nos miramos con determinación, nuestras linternas titilando en la oscuridad, mientras nos adentrábamos en lo desconocido. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor ante lo que nos esperaba dentro de aquellas paredes antiguas y cargadas de historia. El interior de la casa era tan intrigante como habíamos imaginado. Pasillos oscuros se extendían frente a nosotros, iluminados solo por el parpadeo de nuestras linternas y el débil resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más espeso, como si estuviera impregnado de un antiguo poder que se resistía a ser olvidado. Fue entonces cuando lo vi, el primer espejo. Estaba encajado en una esquina sombría, su superficie pulida reflejando destellos de luz en la oscuridad. Me acerqué con cautela, sintiendo como una sensación de inquietud se apoderaba de mí. No era solo un espejo común y corriente, parecía contener algo más, algo que no podía ser visto a simple vista. Mis amigos se habían detenido detrás de mí, observando con una mezcla de fascinación y temor. Sabíamos que no deberíamos estar allí, que estábamos desafiando fuerzas que estaban más allá de nuestro entendimiento. Pero la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio nos impulsaban hacia adelante, incluso cuando una voz interior nos advertía del peligro que nos acechaba. Con un gesto vacilante, extendí la mano hacia el espejo, sintiendo cómo mi reflejo se desvanecía en la superficie plateada. Por un momento, todo fue silencio, y luego, un susurro sutil se filtró en mi mente, como un eco lejano de la oscuridad. Era una voz susurrante, apenas perceptible, pero cargada de un significado ominoso que me heló la sangre en las venas. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a retroceder. Nos habíamos adentrado demasiado en el corazón de la Casa de los Espejos como para dar marcha atrás ahora. A medida que continuamos explorando, nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados, seguidos por los ojos invisibles de los espejos que nos rodeaban. La mansión se convirtió en un laberinto retorcido de pasadizos y habitaciones vacías, cada una más ominosa que la anterior. Los espejos parecían tener una vida propia, reflejando imágenes distorsionadas y reflejos retorcidos que nos perseguían en la oscuridad. Era como si estuviéramos atrapados en un sueño lúgubre del cual no podíamos despertar, con cada espejo actuando como un portal hacia lo desconocido. Y así, nos adentramos más y más en las entrañas de la Casa de los Espejos, cada vez más atrapados en su telaraña de oscuridad y misterio. A medida que la noche avanzaba, la sensación de inquietud se intensificaba, y supe en lo más profundo de mi ser que estábamos jugando con fuego, desafiando fuerzas que estaban más allá de nuestro control. Pero lo peor aún estaba por venir, y pronto descubriríamos que la Casa de los Espejos guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás podríamos haber imaginado. A medida que avanzábamos por los intrincados pasillos de la Casa de los Espejos, la sensación de opresión y malestar se hacía cada vez más palpable. Los espejos nos rodeaban por todas partes, reflejando nuestras figuras distorsionadas y multiplicadas hasta el infinito. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en la oscuridad, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia un abismo del cual no había escapatoria. Mis amigos y yo nos miramos con creciente preocupación, nuestros corazones latiendo con fuerza en el pecho. Habíamos perdido la noción del tiempo y del espacio, y la sensación de estar atrapados en un sueño febril se apoderaba de nosotros. Intentamos regresar por donde habíamos venido, pero los pasillos parecían moverse y cambiar a nuestro alrededor, como si la casa misma estuviera viva y jugara con nosotros como títeres en un macabro teatro. De repente, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos.
Los pasillos se retorcían y se torcían ante nosotros, y cada puerta que intentábamos abrir nos llevaba a una habitación vacía o a un pasadizo sin salida. El miedo nos envolvía como una manta oscura, y la sensación de desesperación se apoderaba de nuestros corazones. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras se movían en las esquinas de nuestros ojos, susurros inquietantes llenaban el aire, y ocasionalmente atrapábamos destellos de figuras espectrales que parecían acecharnos desde las sombras. Mis amigos y yo nos aferramos unos a otros, buscando consuelo y seguridad en nuestra unión frente al peligro creciente que nos rodeaba. Pero incluso nuestra camaradería no pudo protegernos del horror que nos aguardaba en las profundidades de la Casa de los Espejos. A medida que la noche avanzaba, nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados por algo más que simples reflejos en los espejos. Había una presencia maligna en la casa, una fuerza oscura y antigua que se alimentaba de nuestra desesperación y miedo. Intentamos gritar pidiendo ayuda, pero nuestras voces quedaron atrapadas en la oscuridad, ahogadas por el silencio sepulcral que nos rodeaba. Nos sentíamos como ratones atrapados en una jaula, acechados por el gato invisible que se ocultaba en las sombras. La sensación de claustrofobia era abrumadora, y supe en ese momento que estábamos condenados a vagar por los pasillos de la Casa de los Espejos para siempre. Y así, nos aferramos a la esperanza de encontrar una salida, aunque sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones que era una ilusión vana. La Casa de los Espejos había reclamado nuestras almas, y nos había arrastrado a su oscuridad implacable, donde nos perderíamos para siempre en el laberinto retorcido de sus pasillos y habitaciones vacías. El terror se había apoderado por completo de nosotros en la Casa de los Espejos. Cada sombra, cada susurro, parecía ser un recordatorio constante de nuestra propia impotencia y fragilidad frente a las fuerzas oscuras que nos rodeaban. Y cuando los demonios y figuras siniestras comenzaron a aparecer en los espejos, el miedo que sentíamos alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Al principio, tratamos de ignorar las grotescas imágenes que nos miraban desde los espejos. Nos decíamos a nosotros mismos que eran meras ilusiones, productos de nuestra mente atormentada por el miedo y la ansiedad. Pero a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que estas figuras no eran simples reflejos distorsionados, sino entidades oscuras y malignas que se alimentaban de nuestra desesperación. Cuando mirábamos directamente a los espejos, podíamos ver a estas criaturas claramente, con sus ojos vacíos y sus sonrisas torcidas que destilaban perversión y malicia. Nos miraban con una intensidad que helaba la sangre, como si pudieran ver directamente en nuestras almas y leer nuestros más oscuros temores y deseos. Y lo peor de todo era que estas criaturas no se limitaban a mirarnos pasivamente desde los espejos. Comenzaron a llamar nuestros nombres en susurros suaves y seductores, prometiéndonos poder y placer más allá de nuestra imaginación más desbocada. Intentamos resistirnos a su influencia, cerrando los ojos y tapándonos los oídos para bloquear sus voces insidiosas, pero era inútil. Su presencia se filtraba en nuestras mentes como una enfermedad contagiosa, corrompiendo nuestros pensamientos y emociones desde adentro. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo la batalla contra estas entidades malignas. Nuestra voluntad se desvanecía como la luz de una vela en la oscuridad, y nos encontrábamos cada vez más tentados a ceder ante sus oscuros deseos. Algunos de mis amigos comenzaron a sucumbir a la influencia de los demonios, entregándose a ellos en un último acto desesperado de búsqueda de consuelo en medio de la tormenta de terror que nos envolvía. Pero yo me negué a rendirme tan fácilmente. Aunque el miedo me consumía por dentro, me aferré a la esperanza de encontrar una salida de aquel laberinto retorcido de espejos y sombras. Sabía que si cedía ante las criaturas que nos acechaban, estaría perdido para siempre en la oscuridad, condenado a vagar por los pasillos de la Casa de los Espejos por toda la eternidad. Y así, luché con todas mis fuerzas contra las fuerzas oscuras que intentaban arrastrarme hacia la perdición, rezando para que algún día encontrara la luz en medio de tanta oscuridad. Nuestro descenso a las profundidades de la locura y el terror parecía no tener fin en la Casa de los Espejos. Cada nueva puerta que abríamos revelaba horrores aún más espantosos que los anteriores, y la sensación de que estábamos siendo arrastrados hacia una oscuridad sin fondo nos perseguía constantemente. Fue en medio de este laberinto retorcido de pasillos y habitaciones que nos encontramos con la habitación del horror. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo de muerte y descomposición nos golpeó como un puñetazo en el estómago, y nuestras gargantas se cerraron instintivamente para evitar la inhalación de los vapores putrefactos que emanaban del interior. Nos adentramos con temor en la habitación, iluminando el oscuro espacio con linternas temblorosas.
Lo que vimos nos dejó sin aliento y paralizados de terror. En el centro de la habitación yacía un cadáver medio descompuesto, rodeado por un círculo de espejos que reflejaban su macabra imagen desde todos los ángulos posibles. El silencio sepulcral que reinaba en la habitación era palpable, interrumpido solo por nuestros jadeos entrecortados y los latidos acelerados de nuestros corazones que resonaban en nuestros oídos como tambores de guerra. Nos miramos unos a otros con expresiones de puro horror, sin palabras para expresar el miedo y la incredulidad que nos embargaban. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la habitación con el cadáver y los espejos como únicos testigos de nuestro destino inevitable. El pánico se apoderó de nosotros como una marea furiosa, y nuestras voces se elevaron en un coro de gritos y súplicas desesperadas mientras intentábamos en vano abrir la puerta y escapar de aquel infierno en vida. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Mientras luchábamos por encontrar una salida, los demonios que acechaban en los espejos comenzaron a manifestarse ante nosotros, emergiendo de las superficies reflectantes con gruñidos guturales y risas malévolas. Sus formas distorsionadas y retorcidas nos llenaron de un terror indescriptible, y nos dimos cuenta de que estábamos condenados a un destino peor que la muerte misma. Nos abrazamos entre sollozos y gritos, buscando consuelo y protección en los brazos de nuestros amigos mientras los demonios se acercaban cada vez más. Sabíamos que no había escapatoria posible, que estábamos atrapados en un juego macabro cuyas reglas estaban escritas en la sangre y el sufrimiento de aquellos que nos habían precedido. Y mientras los demonios cerraban su cerco a nuestro alrededor, nos sumimos en la oscuridad eterna del miedo y la desesperación, sabiendo que nunca volveríamos a ver la luz del día. El silencio opresivo de la habitación del horror fue roto por los primeros gemidos de terror cuando los demonios comenzaron su ataque implacable. Los jóvenes, presos del pánico, intentaron desesperadamente encontrar una salida, golpeando las paredes y las puertas con manos temblorosas y ojos desorbitados. Pero los espejos, testigos mudos de nuestra angustia, reflejaban solo nuestras propias imágenes distorsionadas y las grotescas figuras de los demonios que acechaban en la penumbra. Cada reflejo era una burla cruel de nuestra impotencia, una prueba irrefutable de nuestra condena a la perdición eterna. Uno a uno, los demonios se abalanzaron sobre nosotros, arrastrándonos hacia los espejos con fuerza sobrenatural. Sus garras afiladas se clavaron en nuestras carnes, mientras nosotros gritábamos y luchábamos en vano contra su agarre implacable. Vi cómo mis amigos eran arrebatados de mi lado, sus rostros retorcidos por el terror mientras eran arrastrados hacia los espejos con una fuerza inexorable. Sus gritos desgarradores resonaban en mis oídos como un eco macabro, mientras yo me aferraba desesperadamente a la última brizna de esperanza que quedaba en mi interior. Pero pronto quedé solo en la habitación del horror, rodeado por los espejos que me devolvían una imagen distorsionada de mi propio miedo y desesperación. Los demonios se acercaron a mí con lentitud deliberada, sus ojos brillando con un fuego malévolo que helaba mi sangre en las venas. Intenté resistirme, luchando con todas mis fuerzas contra el destino que se cernía sobre mí como una sombra negra y voraz. Pero era inútil. Los demonios me agarraron con fuerza, arrastrándome hacia el espejo más cercano con una risa siniestra que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sentí como mi cuerpo se desvanecía en la oscuridad del espejo, absorbiendo mi ser en un torbellino de dolor y desesperación. Mis gritos se desvanecieron en la nada mientras caía en el abismo sin fondo de la locura y el horror, condenado a vagar por la eternidad en un mundo de sombras y pesadillas. Y así, los últimos vestigios de mi humanidad se desvanecieron en la oscuridad, dejándome atrapado para siempre en el reino de los espejos, donde los demonios acechan en las sombras y la muerte es solo el principio de un tormento interminable. En un instante que pareció durar una eternidad, el cadáver decrépito que yacía en el suelo cobró vida, rejuveneciendo ante mis propios ojos a una figura terrorífica y macabra. Sus ojos, ahora brillantes con un fuego sobrenatural, me miraron con una malicia que geló mi sangre en las venas. El renacer del cadáver fue acompañado por una risa terrorífica que resonó en la habitación del horror como un eco macabro, retumbando en las paredes y reverberando en mi mente aturdida. Era una risa que destilaba una oscuridad indescriptible, una maldad ancestral que parecía emanar de lo más profundo de la noche. El terror se apoderó de mí mientras me enfrentaba a la verdad insondable de lo que había presenciado. El cadáver, ahora rejuvenecido y lleno de vida, era mucho más que un simple ser humano. Era un ser de oscuridad y malevolencia, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que osaban cruzar su camino. Y mientras la risa del ser resonaba en la habitación del horror, supe que mi destino estaba sellado.
Porque en el reino de los espejos, donde los demonios acechan en las sombras y la muerte es solo el principio de un tormento interminable, no hay escapatoria posible. Y os preguntaréis cómo sé esta historia si todos los jóvenes quedaron atrapados. Pues porque el cadáver que absorbió las almas de los jóvenes era yo. Viví sus miedos y recuerdos, me alimenté de ellos. Y sé que tendré que seguir haciéndolo para ser inmortal. Así que quizás algún día sea a ti al que te absorba el alma. Muy pronto lo sabremos. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.